Ahí está, perfecto. Bien. Entonces vamos a poner console application, clicamos acá, ponemos go, luego elegimos el tipo de programa que vamos a utilizar, que el lenguaje, en nuestro caso vamos a trabajar con lenguaje C, ponemos siguiente, ponemos el nombre de nuestro proyecto, el nombre que ustedes querramos, el nombre de ejemplo que ustedes quieran, nombre, ponemos siguiente, finalizamos y al finalizar se genera una ventana como esta que tenemos acá, donde va a tener este workspace y acá adentro nuestro nombre de proyecto. El workspace puede tener muchos proyectos, nosotros vamos a trabajar solamente con uno solo. Al desplegar esta ventanita, vamos a tener las fuentes y un archivito que se va a llamar main.c. Este main.c es este archivo que estoy abriendo acá en blanco y sobre el cual vamos a escribir nuestros programas. ¿Estamos hasta acá? Bien. Entonces, vamos a comenzar con algo básico para empezar a trabajar. Todo programa en C, así como nosotros trabajamos, ¿se acuerdan? El inicio y el fin de los diagramas de flujo, tiene una serie de cuestiones que van siempre escritas de la misma manera, que son como constantes y básicas, que son las siguientes. La incorporación al comienzo de las librerías de trabajo, utilizando la palabra include, y entre signos de mayor y menor, vamos a cargar acá como mínimo para trabajar dos. La stdio.h, que es la librería estándar de entrada-salida, y una más que es, perdón, acá incluye std lib. Profe, Sí, perdón. yo Sí, cuando quiero crear el proyecto que usted que sí, creó, me sale un sí. error, como Ah, debug o algo ahí lo, así. ahí lo revisamos. Dame un segundo que teníamos acá y ya los podemos trabajar y de ahí lo revisamos juntos. No te preocupes. Por lo pronto ahora pónganse a seguirme, así todos vamos viendo cómo es el procedimiento. De ahí ya nos ponemos a trabajar y ahí podemos ver cada caso particular, no hay problema. Deme un segundo que cerremos esta idea. Bien. Luego acá vamos a colocar el int main, que es donde comienza el programa. Vamos a abrir una llave y se cierra automáticamente, acá ven. Y acá vamos a poner return 0. Bien. Con esto que tenemos acá, está construida la parte que es, digamos, como constante de mi programa. O sea, que siempre esto que está escrito acá va a estar presente en cualquiera de nuestros programas, ¿sí? Si yo esto lo puedo grabar, eh, lo puedo grabar con un nombre que yo quiera, digamos, no hay problema. Y luego puedo ejecutarlas y compilarlas como yo quiera. ¿Qué es la compilación? La compilación es como una revisión del código que hace el lenguaje de manera automática y nos corrige si tenemos algún tipo de error sintáctico, es decir, que escribí alguna palabra, una función mal, falta un punto y coma, falta un paréntesis, una llave. No corrige, obviamente, errores de tipo lógicos, ¿no? Ese tipo de cuestiones las tengo que ver yo y la lógica es la que uno define dentro del diagrama de flujo, que es lo interesante aquí. Entonces, yo esto lo compilo, que es lo que les decía recién, a partir del icono este que es como un engranajito que dice build, tocamos acá, esto compila y aquí abajo, se llega a ver, nos dice la cantidad de errores que tenemos y la cantidad de warning. Los warnings son como advertencias que te dice, fíjate que está ese error, pero si no lo corregís, no es tan grave o tan importante. Lo que sí tenemos que corregir siempre es los errores, porque sí o sí, si no los podemos resolver, el programa no se puede ejecutar.
Una vez que termino de compilar, puedo ya ir al botón este de Run, que es triangulito verde, y este lo que hace es ejecutar el programa abriendo una ventana, como la vemos ahora acá negra, donde se va a ejecutar el contenido de nuestro programa. ¿Está bien? Por supuesto que acá no hace nada porque no tenemos nada en la codificación. Bien, entonces, vamos a comenzar con algunas cuestiones básicas. Primer punto. En las primeras líneas, que son estas que están acá, que escribo yo acá, vamos a definir variables. Eso va a ser nuestra... Vamos a definir variables. No se lee eso ahí, pero en las primeras líneas vamos a definir variables. Fíjense que eso apareció todo en negro, esto que puse acá como en gris, perdón, porque al poner doble barra aquí adelante, lo que hace es que esta línea sea como si fuera un comentario, o sea, esta línea no se ejecuta. Después al final yo les mando un archivito por acá por WhatsApp, un PD, un TXT, donde va a estar todo este código que yo estoy trabajando ahora. Esperen que voy a ya abrir un TXT, un cachito. eh, Acá, ahí está. Ahí, ahora sí. Me voy acá. No sé qué pasa que este no funciona. Bueno, vamos a volver. ¿No es Acá. mejor que nos pase una captura de pantalla, profe? No, yo porque al mandarles el código, ustedes pueden copiar y pegar, lo que ustedes quieran. Les envío captura. Yo lo que pasa es que al mandarle el TXT, el código, ustedes pueden copiar y pegar sin necesidad de que tengan que estar retipiendo todo. ¿Se entiende? Nada más que por eso. Pero ustedes, como a ustedes les parezca más cómodo. A mí me parece muy cómodo esto de poder que ustedes puedan escribir y ¿cómo es? Y que no tengan que tipear, copian y pega, van probando. Pero como ustedes prefieren, no hay ningún problema. Bueno, entonces vamos a definir ahí en la primera línea las variables. Las variables, como vimos en la parte teórica, vamos a trabajar de tres tipos, ¿se acuerdan? Pero vamos a trabajar con variables de tipo int, con variables de tipo float y con variables de tipo char. Son los tres tipos de variables que vamos a trabajar a lo largo de la materia, ¿no? Entonces, cuando defino las variables, vamos a trabajar con variables, por ejemplo, int ahora. Voy a decir, por ejemplo, bueno, int a, b. Lo que estoy haciendo ahí es declarar la variable a y la variable b de tipo entera, es decir, que va a poder almacenar valores de tipo enteros. Valores que pueden almacenar, o sea, números, pero sin comas decimales. Solamente valores enteros. Entonces, definí A, definí B, y vamos a trabajar primero A y B como si fueran constantes, ¿sí? Vamos a poner A igual a 3, por ejemplo. Acuérdense que la asignación es de derecha a izquierda, o sea, asigno desde acá para acá, asigno, en ese sentido. Y luego, fíjense que en esta línea va punto y coma, va punto y coma, y acá vamos a poner B igual a, por ejemplo, B igual a 4, por ejemplo, ¿sí? Entonces tengo A igual a B, y A igual a 3, y B igual a 4. Bien, ¿qué vamos a hacer con eso? Ahí definimos esos dos valores en las variables, y lo que vamos a hacer ahora para probar es una operación matemática que puede ser, por ejemplo, la suma de esos valores, el producto, después vamos a hacer la potencia, lo que ustedes quieran.
para que veamos cómo trabajar y cómo podemos articular un programita mínimo aquí en el lenguaje. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente ahora. Vamos a poner vamos a hacer la operatoria de A más B. Y esta operatoria, como siempre, digamos, no puede quedar en el aire, o sea que esto es igual que el diagrama de flujo. Vamos a hacer que este resultado se guarde en la variable, por ejemplo, S. ¿Sí? S. O sea que acá vamos a hacer que A más B se sumen los contenidos y se guarde en S. Y por último, vamos a hacer que el resultado de S se almacene. Se muestre por pantalla. Y para eso usamos la instrucción printf, que tiene dos componentes, dos partes printf. Por un lado, muestro la variable que quiero que salga por la pantalla, y por otro lado, muestro el mensaje o lo que quiera que aparezca dentro de la expresión a mostrar. Por ejemplo, acá puedo decir que la suma, vamos a poner la suma, es igual a, y donde quiero que aparezca el valor de la variable, le ponemos un % con un carácter, que en este caso es D, porque la variable que estoy mostrando es de tipo entero. ¿Sí? Con esto vamos a tener nuestro primer programita, muy básico, que voy a hacer medio rápido porque ya el profe les dio algo que... Profe, Sí, ¿no hay que definir también ese en las sí, variables? lo dejé así para que veamos cuando compile qué errores me da. Así vamos Ah, viendo cómo son los errores. Sí, sí, todas las variables que utilizamos, todas hay que definirlas. Muy bien eso. Entonces, acá antes de ejecutar el programa, voy a compilarlo. ¿Sí? Lo compilamos. ¿Sí? Y acá fíjense que nos marca en esta línea un error en un puntito y nos dice acá que la variable S no está declarada. Exactamente, ahí nos dice que como es un error sintáctico, un error, digamos, propio del sistema, nos dice, fíjense que la variable S no la declaraste. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Agregarla con una coma también a la definición de variables. Una vez que también la agregué y la compilé, la agregué, la compilamos de nuevo y fíjense, ya ahí no tenemos más errores. Entonces, una vez que compilé y no hay errores, vamos al botoncito de play. Ejecutamos, acá me va a demorar un poquito porque, ahí está. Y dice que la suma es 7. ¿Está bien? Bien. Ahora, si vuelvo a ejecutar, ¿qué nos da como resultado? Otra vez, 7. Y así nos va a dar 7 eternamente. ¿Por qué? Porque A y AB las tratamos como si fueran constantes. Y en realidad nuestra idea es que esto sea variable para que yo por lo menos pueda vender un programa, que diga printf, por ejemplo, de entrada, programa que suma dos números. Entonces ya lo vendo como algo más interesante el programa. Entonces, bueno, acá ponemos barra N para que salte una línea. Ya vamos a revisar eso para qué sirve. Entonces ya, para que el programa sume dos números ingresados por teclado, tengo que hacer que estos dos valores ya sean variables, no constantes. O sea que tengo que hacer que A y B se carguen por teclado. Para hacer eso, debo hacer que el usuario los ingrese, no yo ponerlos a mano de prepo, ¿no? Entonces ahí vamos a hacer que a través de la instrucción scanf, vamos a hacer que el operador o el que está usando el programa, él pueda cargar los valores. Para eso utilizamos la función scanf. Scanf lo que hace es permitir que a una variable con el nombre que yo quiera, por ejemplo, en este caso A, antepuesta por el carácter ampersand, que es el que está ahí, usualmente arriba de la tecla número 6, va a permitir que esta instrucción, cuando se carga un valor por teclado, o sea, va a habilitar el teclado para que se cargue un valor, y al tipearlo y dan de enter,
la función se va a encargar de tomar ese valor y grabarlo en la variable que ponga acá. ¿Qué me queda por poner acá entre comillas? Una estructura que se llama por ciento y una letra que, al igual que el printf, si la variable a es entera o int, va a ser por ciento d. Si la variable es float, va a ser por ciento f. Si la variable es char, va a ser por ciento c. Y así, dependiendo del tipo de variable, es el carácter que ponemos ahí. En este caso, por ciento d, porque a es entero. Entonces, si ponemos así nomás pegadito como está ahí, vamos a compilar, vamos a ejecutar, y acá tenemos el primer problema de alguna manera, ¿no? Porque fíjense que dice, programa que suma dos números, y si bien acá me habilita que yo cargue un número, no me da una pista, es decir, ingresate un número, me tiene que decir algo más intuitivo, ¿no? Acá pongo, fíjense que pongo enter, y me suma cualquier cosa, porque me quedó grabado cualquier basura. Entonces lo que tengo que hacer ahora acá es darle un poquito más de instrucción al programa para que el operador, cuando lo use, sepa de qué se trata. Entonces, por lo general, la función scanf va asociada siempre con un printf que da instrucción de lo que tengo que hacer. En este caso voy a decir ingrese un número entero. ¿Sí? Fíjense ahora. Si compilo ahora y ejecuto, ya el mensaje va a cambiar un poquito porque ya me da más idea ahora. Dice, ingrese un número entero y ahí se me pone para que yo pueda tipar el número, ¿ven? El tema es que tengo que hacer que se habilite el otro número todavía, que no está. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo mismo. Vamos a poner printf ingrese otro número para sumar. Acá vamos a hacer un número entero para sumar. Ingrese otro número para sumar. Y acá vamos a poner otro scanf, que es la que hace efectivamente que se pida el valor, ¿no? Acá vamos a poner por ciento ampersand b, ¿sí? Y tenemos A, tenemos B, y ahora sí, aplicamos la suma, y como resultado vamos a mostrar S. Perfecto, vamos a ver cómo funciona nuestro programita hasta acá, que es bien básico, pero bueno, es para que veamos el uso del lenguaje. Entonces acá fíjense que dice, programa que suma dos números, ¿sí? Que es que está acá, este título que está acá, es un título, y ahí dice ingrese un número entero para sumar. Un número entero para sumar. Bien. Perfecto. Entonces, ponemos el número. Ponemos el otro número. Y ahora sí, nos dice que la suma es 14. ¿Está bien? Entonces ahí se nos quedó armado un programita más completo que nos permite, de alguna manera, realizar los números y yo en cada iteración o en cada ejecución cambio los valores, automáticamente va a impactar en la suma, en el resultado, obviamente. Acá puedo jugar con algunas cuestiones, puedo agregarle un barra n, que no sé, el profe le había explicado, pero eso permite saltar una línea, entonces queda un poquito más prolijo, más separado. Vamos a ponerla acá así, barra invertida n. Y lo que quiero mostrar acá es lo siguiente. Cuando uso el printf con esta cadena de caracteres, el valor de s se va a mostrar donde está puesto el carácter %d. Es decir que, si yo copiara de nuevo esto y acá pongo printf %d es
la suma, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a imprimir esto? Acá dice la suma es tanto. ¿Y cómo va a imprimirse esta línea que está abajo ahora? ¿Qué piensa que va a decir? ¿Qué opinan? Que tal valor de un número es la suma. Claro, pero va a decir el valor es la suma, porque en este caso primero, la S se muestra acá. En este caso, el valor de S se va a mostrar acá. ¿Está bien? Y también podría ser lo siguiente. Puedo poner printf y agregar más de una sola variable, ¿no? Puedo poner barra invertida para que salga una línea y puedo poner %d más %d igual a %d. ¿Qué quiero mostrar acá? Primero la A, luego la B y luego la S. ¿Qué va a imprimir esta última línea que puse acá? ¿Cómo va a salir el resultado presentado? Toda la operación va a salir. Va a decir 4 más 7 igual a 11, por ejemplo. ¿Sí? Entonces fíjense cómo uno puede trabajar de diferentes maneras estas cuestiones, ¿no? Uno puede diseñar el formato de impresión como uno más le guste. Eso es lo interesante de este tipo digamos, de trabajo de estructura de printf. Entonces vamos a ejecutar, vamos a dejar los tres modelos para que los veamos a los tres, a ver qué pasa. Vamos a ejecutar, acá nos dice error, ¿por qué nos dice error acá? Fíjense qué puse. Me dice, no está definido p-tintf, porque yo escribí mal acá, por eso que me da error. Entonces acá tengo que poner print de nuevo y ahora sí, compilamos, 0 errores, ejecutamos y acá nos dice ahora sí. Ingrese un número entero para sumar, por ejemplo, no sé, 12. Ingrese otro número para sumar, 5. Y ahora nos va a mostrar los tres posibles resultados. Fíjense, el primero, que es este que está acá, dice la suma es 17. Acá nos dice al revés, 17 es la suma. Y el último nos dice 5 más 7 igual, perdón, 12 más 5 igual a 17. Fíjense que los tres formatos de impresión muestran la información de diferente forma. ¿Qué quiere decir esto? Que el printf uno lo puede armar en base a la información que quiera mostrar y en el orden que la quiera mostrar y con la información o contenido que la quiera mostrar. ¿Está bien? Ahora bien, pregunta. O quiero que ustedes traten de trabajarlo. ¿Cómo haríamos ahora a continuación para mostrar en lugar de la suma el producto de A más B? ¿Qué deberíamos hacer? Definir la operación. Bueno, puede ser, se va a definir acá. Vamos a hacer el producto y el cociente de A en B, A dividido en B. Entonces vamos a definir P como producto y C como cociente. ¿Sí? Después vamos a ir haciendo algunos ajustes. Bien, entonces acá vamos a definir que el producto, ya no cargo A y B, porque A y B ya las tengo cargadas. Entonces las uso. Digo que el producto es igual a A por, el asterisco es el por B. ¿Y qué voy a decir? Printf, barra invertida, acuérdense que es para que salte una línea. Le vamos a poner acá, %d por ciento, le pongo por la letra X para que le entienda todo el mundo, ¿no? La persona que lo ve. Es igual a %d. Acá vamos a poner coma, P, producto. Y vamos a verificar hasta acá si funciona bien. Acá nos da un warning que dice que la variable C está creada
y nunca fue usada. Y es correcto, creé C y no la usé, pero no impide que pueda ejecutar el programa. Vamos a poner play. Y dice, es un número entero, por ejemplo, 5, otro entero, 8. Entonces me dice acá, la suma es 13, la suma es 13, 13, 40 por 8, 13. Me dice, ¿está bien o no? ¿Está bien esto último? 40 por 8 igual a 13. ¿Por qué me da ese mensaje? ¿Por qué está mal? ¿Qué está faltando? ¿Qué opina? A ver, piensen un segundito, léanlo y díganme qué está faltando. Se les pregunto, evalúenlo tranquilos. Profe, ¿no falta una librería? El problema se está dando en No da entero. en esta impresión, ¿no? Fíjense lo que nos dice. Fíjense, vamos a ejecutar de nuevo. Nos dice 40 por 8 igual a 13, me dice acá. Y tiene que decir qué cosa. Debería decir 5 por 8, 40, ¿no es cierto o no? ¿Por qué piensan que da esos valores y no da lo que tiene que dar? Fíjense, evalúen la línea esta, la del print, evalúen, ¿no? Miren esta línea nada más. ¿Qué está No faltando ahí? tendríamos, no tendríamos Falta que poner A y poner B A, antes de B, P. Claro, P. las variables. Claro, porque yo le dije al lenguaje, vos vas a recibir cuántos valores acá adentro. Le estoy diciendo que voy a mostrar. Le estoy diciendo que voy a mostrar 3 valores, cada valor para un % de. ¿Y cuántos valores le di para que muestre? 1. Entonces muestra el P y después muestra cosas al azar. Entonces, ¿qué me falta poner acá? Me falta poner A, B, P. Ahora sí, cuando encuentre cada uno de estos, cuando encuentre el primer % de, muestra A. Cuando encuentre el segundo, muestra B. Cuando encuentre el tercero, muestra P. Entonces ahora veamos si compilamos de nuevo. Dos, 9. Ahora sí, fíjense. La suma de 2 más 9, 11. 11 es la suma. 9 más 2, 11. Y 9 por 2, 18. ¿Estamos? ¿Sí o no? ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno, perfecto. Bien. Ahora bien, supongamos que queremos hacer la potencia de, o sea, A elevado a la B o B elevado a la A. Lo que ustedes quieren, cualquiera de las dos cosas, no hay problema. Se puede hacer de muchas formas, pero vamos a utilizar la función de algunas funciones extras para poder calcular esas cuestiones. Así como les dije que usamos stdio, que es la función, la librería estándar, es Standard Input Output, y esa función acá adentro, esta función, esta estructura, esta librería acá adentro, tiene codificado que hace printf, que hace scanf y varias cosas más. Hay otras librerías que tienen otras funcionalidades. Creo que el profe les presentó un par, y una de ellas es la librería de mat.h. ¿La vieron? Mat.h, cuando yo incorporo mat.h a mis programas, me habilita ¿a qué? Me habilita a poder usar funciones
todas las funciones matemáticas, trigonométricas y demás que están programadas adentro de esta estructura, ¿sí? Uno, por ejemplo, si hable un buscador, ¿no? Está programando y pone mat.h en C, ¿sí? Voy a poder buscar rápidamente todas las funciones que están incorporadas dentro de esa librería. Porque es general. Fíjense que acá tengo la función de coseno, arcoseno, tangente, cotangente, todas las funciones trigonométricas. Entonces yo puedo buscar lo que quiero hacer y veo en qué librería, fíjense la cantidad de librerías que hay, ¿no? Hay un montón de librerías, incorporar para usar en mi programa. En este caso digo, a ver, ¿cómo calculo la potencia, por ejemplo? Voy a decir, bueno, a ver cómo cálculo de potencia, por ejemplo, de potencia en C. A ver, vamos a poner mat.h. Entonces, si uno busca en un buscador, en cualquier lugar, fíjense que acá encuentro rápidamente las funciones. Fíjense que acá me dice, por ejemplo, hay que usar la librería mat.h y la función es POU y va a la base, coma, el exponente. Muy fácil el uso. O se lo puede usar la ayuda del lenguaje, pero muchas veces no se instala, entonces es complicado. Pero bueno, este mat.h me habilita a usar potencia. ¿Cómo uso la función? Las funciones, estas matemáticas o las que quiero incorporar, se utilizan usando la palabra o el nombre de la función. En este caso, dijimos que la función era POU. POU, que va igualado este vamos a poner acá potencia, dijimos recién producto, vamos a poner acá potencia, otra variable. Vamos a hacer el cociente. Potencia igual a, y vamos a poner acá la función POU. Bien, y POU utiliza por dos parámetros. Por un lado, la base, que vamos a poner que sea A, y coma el exponente, que va a ser B. O sea que esto va a ser, esto que pusimos acá, es como poner A elevado a la B. Si pusiera A, 2, sería A al cuadrado. ¿Está bien? Acá voy a hacer A elevado a la B. Y voy a poner como resultado printf, por ciento de, vamos a poner un barra invertida para que salte una línea, por ciento de elevado a la por ciento de es igual a por ciento de. Y acá vamos a poner A, B, potencia. Profe, ¿cómo se Sí, hace la barra invertida? Alt, la tecla Alt del teclado, tenés presionada y pones 92, si no está en el teclado. Si no es tecla Alt ground y va la primera tecla al lado del 1, arriba de todo, tiene barra invertida por lo general. La primera tecla a la izquierda de todo, abajo de escape. Con Alt ground hace barra invertida. Y si no, no sé cuál es la barra invertida por el teclado, aprieto la tecla Alt, la tengo apretada y pongo 92, escribo. El número 9 y el 2 del teclado numérico. Y esa muestra la barra invertida. ¿Sí? Si acá compilamos, ejecutamos, nos va a decir ingreso 1 para sumar, por ejemplo, vamos a poner 5 y un 3, la suma es 8, 8 es la suma, 5 más 3, 8, 5 por 3, 15, y 5 elevado a la 3, 124. O sea que perfectamente bien está funcionando nuestro programa, y fíjense cómo podemos ir incorporando otras bibliotecas que tienen funciones específicas para cada cuestión, ¿no? ¿Por qué tengo que incorporar librerías y no están todas incorporadas? Porque son tantas y es un lenguaje tan antiguo que si cargábamos en memoria todas las funciones por las dudas, íbamos a llenar la memoria de funciones que no voy a utilizar. Entonces nos permite hacer más modular y cada programador puede ir incorporando las librerías que le van haciendo falta en base a lo que quiere utilizar. También podemos crear nuestras propias librerías .h,
¿sí? Está la posibilidad, pero bueno, no es el caso nuestro, pero se pueden construir librerías, por ejemplo, una librería que puede ser álgebra y puede hacer funciones, por ejemplo, como de reducir una matriz, sacar la transpuesta, la adjunta, de cofactores, la inversa, ¿sí? Entonces todo con funciones automáticamente. Pero bueno, eso les cuento para que sepan nomás. Lo que nos queda como pendiente acá, para cerrar este tema, nos quedó pendiente el cociente, para que veamos una cosa más ahí importante ahí, que no se nos pasó por alto. Potencia, vamos a poner la C para el cociente. Y vamos a decir ahora que el cociente es igual a A dividido en B. Vamos a suponer que A y B no son 0 para que no haya ningún tipo de inconsistencia, de indeterminación. Vamos a poner acá printf vamos a poner %d dividido %d igual a %d, coma, A, B, C. Y veamos qué pasa. Vamos a ejecutar, vamos a poner 3 y 2. Fíjense. Esperen que faltó acá. Perdón. Vamos a poner un barra invertida porque si no se pega todo. Y es un lío leerlo. Ahí está, ahora sí. Compilamos de nuevo. Ejecutamos de nuevo. Vamos a poner 3 y 2. Fíjense. La suma es 5, 5 más 3, perfecto. 5 por 2, 6. 3 elevado a la 2, 9. Y acá dice 3 dividido en 2, 1. A ver, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué no? ¿Cuánto sería el resultado de 3 dividido en 2? Porque no es un número entero el que da como resultado. Bien, entonces, ¿cuál sería el inconveniente? Hay que cambiar el tipo de variable. Bueno, muy bien, es un buen comienzo. Vamos a cambiar el tipo de variable. O sea que la variable en realidad lo que está diciendo. ¿Cómo es tu nombre? Santiago, Lo que dice Santiago es que no nos muestra el resultado porque nosotros definimos una variable que guarda enteros y al tener el resultado con coma, la variable no puede recibirlo. Entonces, lo que nos dice él es que hay que cambiar a C para que en vez de ser de tipo int, sea de tipo float, para que se pueda almacenar la parte entera y la parte decimal. Entonces vamos a compilar de nuevo, vamos a ejecutar, vamos a poner 3 y 2 de nuevo, y fíjense que acá nos dice 3 dividido en 2, 0 ahora. ¿Qué pasará? Les voy dando pistas, ¿no? Es para que vamos deduciendo. Yo acá cambié el valor de C a float y acá dejé todo como estaba. Pero sin embargo, este C ya no es %D. Cambia la variable. Entonces acá va a ser %F, porque la variable C ya no es entera, es float. Entonces acá va, donde se muestra el valor de C, va a ser % con una F ahora. Entonces, cambiamos eso, ejecutamos y probamos de nuevo. 3 y 2. Ahora va mejor, fíjense, ¿no? Porque ahora nos dice 3 dividido en 2, 1, da los decimales, pero no nos da 1,5. ¿No es cierto? ¿Qué está pasando? Pasa lo siguiente, que es una cuestión que hay que hacer acá en C. Cada vez que hago un cociente de enteros, o un cociente determinado, esto anótenlo, y quiera que el resultado almacene la variable resultante, digamos, ¿no? La parte entera más la decimal, debo forzarlo, porque por defecto, a cociente de enteros, por defecto me devuelve un entero. Entonces, si quiero que me devuelva entero y decimal, debo incorporar adelante lo siguiente. Debo poner float, así como está ahí.
para decirle, de este cociente, devolveme todo, entero y decimal, todo devolveme. Entonces, si hacemos esto acá adelante y volvemos a compilar y ejecutar, vamos a probar, ya nos va a dar, fíjense ahora, bien, ¿sí? 3 dividido en 2, 1,5 y 5 ceros más. O sea, nos da 6 decimales. Yo puedo, si quiero, puedo redondear ese valor a menos decimales. O sea, no va a redondear en la variable, simplemente en la impresión, para no perder precisión del valor. Puedo decirle acá, no me muestres 1,500, mostrame 1,50, o sea, redondeame a dos decimales. Para hacer eso, en la máscara de impresión, entre el por ciento y la F, le pongo punto y la cantidad de decimales que quiero que me redondee. Es decir, que ahora nos va a mostrar, en vez de 1,50, nos va a mostrar 1,50, que es el redondeo de los dos primeros dígitos. ¿Sí? 1,50. Si acá le pongo punto 3, me va a dar redondeo a 3 dígitos. Ahora, si pongo cualquier otro valor, obviamente que va a compilar y me va a dar redondeo de lo que sea, ¿no? Si acá ponemos un 98, acá ponemos un 13, me va a dar lo que sea. ¿Está bien? Acá me da este valor porque se excede del número máximo. No me di cuenta, espere. El número máximo es 65.500 de valor entero. Poner 5 y 9. ¿Sí? Ahí me da, por ejemplo, ven, 14, esto elevado me da este valor, y 5 dividido 9, 0,56 redondeado. Probablemente me dé 57, 50, perdón, 55, 4, 3 y me redondea al último valor. Redondea. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Estamos bien? ¿O no? ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces ahora Sí, yo quiero que profe. ustedes hagan lo siguiente. Un programita que ya lo habíamos hecho. Supongamos ahora, voy a poner pausa un cachito, acá la grabación. Supongamos ahora que eh, A y B son los lados de un triángulo rectángulo. ¿Se acuerdan? Y quiero calcular la hipotenusa. O sea, quiero calcular la distancia del origen. O sea, yo tengo el valor. Vamos a poner acá. Espere. Vamos a poner algo básico, no importa, pero es para que vean. Tengo esto y tengo esto. Tengo un punto en el plano que es este, por ejemplo, el plano, y tengo esta línea y esta línea. Esto es A, esto es B, y quiero calcular esta distancia. ¿Cómo la calculo? Esperen, voy a copiar esto acá. No, no vamos a mezclar tanto. Esperen un cachito. Vamos a copiar esto. A ver si los envío el código. Vayan pensando a ver cómo resolvemos ese tema. O sea, sería
cargar los lados de un triángulo, rectángulo, y mostrar la distancia del origen. Sería ese el planteo, digamos, de una manera. ¿Está bien? O sea, sería así. Printf, vamos a definir variables, printf, programa que calcula la hipotenusa, o como quiera, o distancia al origen de un punto en el plano. Eso es nuestro programita, ¿está bien? El Profe, programa, sí. no sé si soy yo o no estoy viendo lo que usted está haciendo. A ver, revisamos. Puede que no se comparta. Vamos de nuevo. Ahora, Es como que No, me quedó clavada parece. la pantalla. Sí, a ver, ahí. ahora sí. ¿Sí está? Sí, ahora ¿Sí? sí se Ok, ve. perfecto, bien. Entonces vamos a calcular un programita que va a calcular la distancia al origen de un punto en el plano. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a decir, bueno, listo. Tengo que ingresar la base y la altura y vamos a calcular la distancia que es la hipotenusa, como si fuera un triángulo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a decir printf, ingrese la distancia, o el valor, vamos a poner así que el valor de x. Scanf, por ciento de, coma, ampersand, a, o x, pero vamos a poner x. Ahí está, x. Y luego, lo mismo, como copiar y pegamos a pegar, y es el valor de y. Acá vamos a poner la variable y, por supuesto que a x y a y lo vamos a definir como variables enteras. O sea que hasta acá mi programa, si lo compilo y lo ejecuto, hace lo siguiente. Fíjense. Dice programa que calcula la distancia del origen de un punto en el plano y de ese valor de x me dice, le voy a poner por ejemplo 5, y de ese valor de y le pongo un 6, y cuando le doy enter acá, que termina, debería decirme la distancia del punto al origen es tanto. Eso quiero hacer. Entonces ustedes ahora en 5 minutitos quiero que me digan distancia es igual a tanto. Ahora la pregunta sería, primero, ¿qué tipo de variable debería ser d? Y segundo, ¿cómo armo con la función POU, que POU que pongo acá, base, punto y coma, perdón, base, coma, exponente? ¿Cómo armo en base a esto la solución al problema mío que es que aplicar Pitágoras o no? ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo sería? A ver, trabajemos un ratito.
Acá vamos a guardar el programita. Perdón, de recién, vamos a copiar de acá. Lo puse acá, pero me gusta más en el bloc de notas porque es más cómodo para ejecutarlo. Ahí está. Después les paso el documento este. Ustedes copian y pegan y pueden ejecutar en sus casas. Va una línea de puntos al final para decir que terminó y empieza otro nuevo. ¿Sí? Vamos a poner guardar como clase fundamentos 2907-2021. Perfecto. Ahí está. Entonces, ya después les paso este archivito y listo. Bueno, entonces vamos a ver cómo construimos, en base a usar la función potencia, la solución a esto. Que la puedo ir haciendo parcial, calculando x al cuadrado, y al cuadrado, sumarlos y para aplicar raíz, o en una sola instrucción meter todo. Como ustedes quieren, como les quede más cómodo, no hay problema. O sea, yo voy a ir viendo, voy a resolver de forma más general y después podemos hacerlo más completo. Supongamos que puedo ir fraccionando usando POU, que POU es potencia. ¿Cómo es la solución? Es x cuadrado más y cuadrado y a todo ese resultado elevarlo, o sea, aplicar raíz cuadrada, ¿no? Pero todo usando potencia. Entonces vamos a calcular, por ejemplo, el primer valor, vamos a ponerle x cuadrado, se va a llamar este, y se va a llamar y cuadrado, dos variables nuevas. Lo puedo hacer así o todo una sola vez. Sería x cuadrado va a ser igual a ¿qué? A x por x o POU de x al cuadrado. Lo mismo, y cuadrado va a ser igual a POU de y al cuadrado. Entonces, ahora sí, la distancia, o h, si bien ponemos h, que es la distancia del origen, que la vamos a definir como una variable de tipo float, h, va a ser igual a ¿qué? A POU. La base que va a ser x2 más y2, ¿verdad? Y el exponente, ¿qué va a ser? Yo quiero que sea raíz cuadrada de eso, ¿no es cierto? O sea que acá voy a poner un medio o bien 0.5. Es lo mismo, ¿no es cierto? ¿Y esto qué es? Es aplicar la raíz cuadrada de esa suma. ¿Se entiende? Sí, O sea, va a decir, printf la distancia del punto. Vamos a poner el punto acá para que quede más prolijito. Esto es diseño, ¿no? Es igual a, listo, lo que vamos a poner, que salga x, y, para que aparezcan acá, el punto 3, 4, es igual a
H. Acá recuerden que para que salga bien, debemos ponerle float adelante, para que ponga todos los decimales. ¿Sí? Es H. Y vamos a probar a ver cómo funciona nuestra solución. Compilamos, no hay errores. Ejecutamos. Y vamos a ver acá. Y se va a hablar de X, por ejemplo, no sé, 89, el valor de Y menos 12, ¿sí? Y ahí nos dice que la distancia del punto 89 menos 12 al origen es igual a tanto. Vamos a poner algo más sencillo. La distancia del punto al origen es igual a tanto. Vamos a hacerlo de nuevo con valores más sencillitos. Vamos a poner, por ejemplo, 8 y 3, ¿sí? Que nos da 8,54. ¿Está bien? De esta forma, voy determinando y calculando mis programas. ¿Por cuál es la idea? ¿Qué es lo rico de esto? Que uno puede empezar, sabiendo lo que vamos sabiendo, a resolver muchas cuestiones que uno usa permanentemente. Yo puedo calcular, por ejemplo, ahora, en base a una función cuadrática, las raíces de la función. O sea, puedo hacer mis programitas para empezar a estudiar y aprovechar, ¿no es cierto?, todo esto, ¿sí? Eso es lo interesante acá. Esto que hice recién acá, podría, vamos a quitarlo, vamos a copiar como está para después modificarlo. Entonces que a ustedes le quede constancia. Podría poner acá, así como está acá, podría rearmarlo con una sola línea, que sería la siguiente. No calculo esto, directamente me voy a calcular H, ¿sí? Que sería POU ¿de qué? ¿De qué? Acá me pongo POU de X al cuadrado más POU de Y al cuadrado. Y todo esto elevado a la 0,5. A ver si está bien ahí. Ahí está compilado bien. O sea que en realidad hice esto. Esto que está acá es la base y esto que está acá es el exponente. Que va a 0,5 porque en realidad es un medio que en realidad es como aplicar raíz cuadrada. También puedo buscar, no sé si cerré acá o abrí, SQRT, por ejemplo, es la raíz cuadrada. También la puedo usar la función esa, si no quiero usar POU. ¿Sí? Se puede usar también raíz cuadrada SQRT. Entonces, compilo y ejecuto y en principio me tiene que dar con seguridad el mismo resultado, ¿no? ¿Sí? Y me da ahí la distancia que tengo al origen. ¿Sí? Entonces, de esta forma, uno va trabajando y aplicando todo lo que fue aprendiendo. ¿Cuál es digamos, cómo encastra esto dentro de los temas que veníamos trabajando? En que si yo me pongo a trabajar y a analizar y a ver todo lo que fui haciendo en diagramas de flujo, que lo vamos a trabajar la clase que viene, la codificación del diagrama al código es directa. Yo agarro el diagrama y voy transcribiendo cada símbolo del diagrama de flujo, lo voy transcribiendo a una línea puntual. Printf es el símbolo de impresión, scanf el paralelogramo. Todo esto es el inicio. ¿Sí? Después vamos a sumar las preguntas, las estructuras repetitivas, pero teniendo bien el diagrama, la codificación es llevar directo lo que está dibujado a nuestro programa. Hoy lo que quería mostrarles fundamentalmente era cómo codificar, cómo trabajar, cómo compilar,
cómo lee acá abajo los errores, ¿sí? Ese era el objetivo. Ya la próxima clase vamos a abocarnos a ver esa correlación, el diagrama y cómo codificar mientras hacemos un repaso preparándonos para el primer parcial, que entran todos estos temas, más la pregunta, más estructuras repetitivas, que vamos a repasar la próxima clase, como les decía. No sé si el examen va a ser por el campus o presencial, todavía no lo tengo muy claro, pero vamos a ir preparando todo para poder rendir aproximadamente, sería casi en un mes, porque vamos a no ser que con el profe le pueda cambiar la clase y la que viene repasemos y la otra rinden, pero si conmigo vamos a tener una clase previa para poder repasar todos los temas que entran en el examen y hacer un pequeño práctico tipo evaluación. Así nos sacamos todas las dudas y no quede ninguna cuestión ahí dando vuelta. Bueno, chicos, eso sería todo por hoy. No sé si quedó alguna duda, si está todo claro. Ustedes cuéntenme. ¿Estamos bien?